Muy buenos días. El día de hoy hablaremos sobre lo que respecta a esta maquinaria muy utilizado en lo que es la industria de granos y cereales. En este caso pues tenemos al molino, ¿no? El molino es una maquinaria, pues que se utiliza para triturar el trigo u otros cereales para, poder después tener pues una materia prima semi semi procesada, ¿no? Entonces, bueno, pero antes nosotros hablaremos de lo que es un cereal, ¿no? Es decir, un cereal, los miembros de la familia de las gramíneas generan frutos secos con una sola semilla, dice, ¿no? El tipo de fruto es una caripsoide, vulgarmente se le denomina como grano, ¿no? Ese es un cereal, ¿no? Y esa es la materia prima, pues, que se utiliza para poder triturar, pues, en un molino. Importancia de los cereales. ¿Por qué son importantes los cereales? Son alimentos básicos, ¿sí? Fueron de las primeras plantas en domesticar, se obtiene diferentes productos a partir de ellos, ¿sí? Es decir, son los alimentos que por lo general siempre lo consumimos, ¿no? Un ejemplo de eso tenemos pues la harina de trigo, ¿no? Lo utilizamos diariamente pues para el consumo de pan, ¿no? Entonces ahí tenemos que se le considera como alimentos básicos, ¿no? Dice, fueron de las primeras plantas en domesticar. Obviamente, ¿no? Los cereales han sido así, ¿no? Porque antes el hombre era, pues, el hombre le gustaba ir, pues, de un lugar a otro, ¿no? Cazaba animales, ¿no? Y no se establecía, ¿no? Una vez que comenzaron, pues, a saber cultivar una planta, ¿no? Entonces ellos comenzaron a establecerse en un solo lugar, ¿no? Y de esa manera pues ya comenzaron a sembrar y a volverse pues agricultores, ¿no? Entonces y a domesticar pues diferentes tipos de cereales que hay pues en la actualidad, ¿no? Se obtienen diferentes productos a partir de ellos, obviamente, ¿no? Es decir, del trigo, ¿no? De la harina de trigo podemos elaborar pues productos de panificación, harinas, sémolas, ¿no? Y otros más. Y con lo que respecta a otros cereales, ¿no? También se puede elaborar diferentes tipos de productos, casi similares, ¿no? Entonces, pero con diferentes cantidades proteicas o nutricionales, pues que se da, ¿no? Por eso son importantes los cereales. Acá tenemos pues el maíz, el trigo, el arroz, la cebada, el mijo, el sorgo, la avena, el centeno, el triticlae, ¿sí? Entonces tenemos los diferentes cereales que son pues conocidos, ¿no? Son los más conocidos a nivel del mundo. Acá tenemos la estructura del grano, que es pues muy importante saber pues la estructura del grano, ¿no? Tenemos acá la epidermis, eh, tenemos eh, sus células, el salvado, el endospermo, el germen, ¿no? El más importante pues en el caso de los cereales es pues el endospermo, ¿no? Que es la parte importante, la parte comestible, ¿no? En la cual pues nosotros aprovechamos, ¿no? Ese endospermo para poder pues para poder hacer diferentes productos de panificación, ¿no? O es la parte más comestible que hay pues en el grano, ¿no? La composición tenemos de los diferentes cereales, ¿no? Tenemos del trigo, sus porcentajes en agua, proteína, lípidos, almidón, fibra, minerales. Tenemos también las vitaminas, ¿sí? Eh, y también sus diferentes componentes, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos ver también las características de cada cereal, ¿no? Y sus porcentajes, pues, ¿no? Diferentes y la variación que existe entre ellos. En el caso de nosotros también pues tenemos la quinoa, ¿no? En el caso de la zona altoandina de Puno, entonces nosotros tenemos pues el grano de oro, ¿no? Es decir, eh, este grano de oro pues que es muy cotizado a nivel mundial en en estos últimos tiempos, ¿no? Y pues es un grano rico
en nutrientes. Tenemos también el almidón, ¿no? El almidón es una fuente de reserva de energía, ¿sí? En el trigo, en el centeno, en la cebada, pues lo vamos a encontrar en un porcentaje entre 60 a 75%, ¿no? Son de formas lenticulares y esféricos, ¿no? Ese es el almidón, ¿no? Y del almidón también se puede hacer muchos productos, ¿no? Como el caso que nosotros tenemos la maicena, ¿no? Esa maicena es pues almidón natural, ¿no? Y ese almidón natural nosotros lo utilizamos para hacer pues mazamorra, ¿no? También ese almidón nosotros lo podemos utilizar pues para producir un estabilizante, ¿no? En el caso del almidón del arroz, ¿no? Podemos utilizar, pues se puede hacer, ¿no? Obviamente por métodos enzimáticos, métodos ácidos, ¿no? U otros. Luego tenemos las proteínas, ¿no? Las proteínas, pues en el caso de los cereales tenemos las prolaminas y las gluteninas. Son proteínas de reserva del grano, dice, ¿no? Del grano del cereal. La mayor parte de las proteínas fisiológicas activas, enzimas, se encuentran en los grupos de las albuminas y glubulinas, ¿no? Albuminas y las glubulinas es dentro de ese grupo. Las albuminas y glubulinas tienen la concentración de actividad de agua equilibrada, dice, ¿no? Es decir, que el contenido de agua pues es adecuada, ¿sí? Yo supongo que debe ser por debajo del 0.5, 0.7, 0.6, ¿sí? Ejemplo de las prolaminas tenemos las gliadinas de trigo, en las ordeaninas en la cebada y la ceína en el maíz, ¿no? Esas son las proteínas en algunos cereales que tenemos, ¿no? Las más conocidas. Los lípidos siempre pues está relacionado al contenido graso que va a tener, pues, ¿no? En este caso un cereal, ¿no? Los cereales de poca cantidad, a excepción de la avena, se puede llegar a contener hasta un 7%, dice, ¿no? Y algunas variedades de maíz, ¿no? Es decir, la cantidad en grasa, ¿no? Se concentra pues el germen en el pericarpio. Son principales glicéridos y en menor proporción fosfolípidos y fitoesteroles, ¿no? Eso es, en esa cantidad pues se puede ver pues los porcentajes. La molienda, dice, ¿qué es la molienda? La molienda es una operación unitaria, ¿no? Que reduce el volumen promedio de las partículas de muestra sólida. Generalmente se habla pues de una molienda cuando se trata de partículas de tamaños inferiores de 1 pulgada o 2.5 centímetros, siendo pues el grado de desintegración mayor al de trituración, ¿sí? Es decir, tener pues la molienda me va a ayudar a disminuir el volumen en sí del grano, ¿no? Es decir, para obtener pues más extraer la mayor cantidad de endospermo posible y aprovechar pues para su transformación. Objetivo de la molienda: obtener productos intermedios que puedan ser utilizados posteriormente para la producción de productos a base de cereales. Es decir, uno de los objetivos principales de la molienda es la trituración, ¿sí? De los cereales, con la finalidad de poder yo obtener una harina, ¿no? Y esa harina yo lo puedo aplicar o utilizar en la elaboración de panes, elaboración de fideos, elaboración pues de sémolas, elaboración de diferentes tipos de productos de panificación. A eso se refiere, ¿no? Transformación de la materia prima es un producto primario para un procesamiento secundario, ¿no? Es decir, una vez que yo voy a obtener la harina, se le considera como un producto primario, ¿no? Y un producto secundario es cuando yo voy a transformar esa harina en otro producto, como productos de panificación, tortas, todo ello. A eso se refiere como productos procesamiento secundario. Historia de la molienda, dice, ¿no? Data desde los egipcios. La molienda era manual y a baja escala,
¿no? Es decir, antiguamente, en la época pues de antigua del Medio Oriente, en este caso de los egipcios, ¿no? Entonces antes se trituraba pues entre piedra, ¿no? Hasta ahora en la actualidad también en nuestro país las abuelitas, ¿no? Lo trituran pues entre un batán, ¿no? Pues se pone el trigo y lo comenzamos a moler, ¿no? De esa manera, ¿no? En México dice, y de igual en las culturas se empleaba el metate. En el caso de nuestro país se utilizaba pues como les digo, ¿no? El batán y una piedra pues para poder triturar, ¿no? El uso de los molinos de piedra se empleaban pues animales y esclavos, ¿no? Antiguamente se utilizaba pues más los molinos de piedra, ¿no? Y algunos eran pues se podía utilizar pues animales y también esclavos para poder mover esas piedras enormes, ¿no? Y de esa manera hacer pues la trituración respectiva. Los molinos de piedra usados, el poder de agua y el viento y movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que hay diferentes tipos de molinos, ¿no? Hay molinos que funcionan por acción de los que funcionan por, por fuerza ocasionada, pues puede ser por animales, como hace rato les mencioné, también por el poder de agua, ¿sí? Y también por el viento, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de molino. El primero que ustedes están viendo es por movimiento, pues puede ser animal o también puede ser por agua, ¿no? Acá tenemos pues, ¿no? Como más o menos es su funcionamiento. Y el tercero que ustedes ven pues es un movimiento que funciona por efectos del viento, ¿sí? Hay diferentes tipos de molinos, como les dije, ¿no? Hay molinos hidráulicos, ¿sí? Que funcionan pues con motor, ¿no? Hay molinos de tracción a sangre, dice molinos de marea, molinos con energía química y otros tipos de molinos, dice, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de molino, ¿no? Hay uno también que es un molino de martillos, ¿no? Es decir, su construcción es pues obviamente con motor, ¿no? Entonces también tiene alguna característica, ¿no? Hay un molino también pues que es a bolas, ¿no? Que este molino también es un poco más conocido, ¿no? Que se hace pues con la finalidad de triturar también para poder mezclar productos pues ya sean de harina u otros más, ¿no? Entonces industria, eh, los procesos más industrializados, dice, ¿no? Es decir, la historia de la molienda, ¿no? Se puede, en la actualidad pues se utiliza diferentes procesos más industrializados cada vez, ¿no? Es decir, antes se podía tener pues un margen de, de desechos, digamos, si yo muelo el trigo, ¿no? Se podía obtener un margen de desechos más o menos entre un 10% más o menos, ¿no? Pero en la actualidad pues con las nuevas tecnologías se mejora también pues en obtener y tener mayor rendimiento, ¿no? Varios pasos de tamizado, tamaño de partícula diferentes de acuerdo al uso. La molienda húmeda es un proceso altamente sofisticado que por medios físicos químicos empleados de alto contenido se separan pues los componentes del grano en una serie de productos útiles, ¿no? Entonces por lo general pues este tipo de granos, como dice una molienda húmeda, ¿no? Es decir, el grano se le va pues remojar por un periodo determinado, ¿sí? Y después de eso pues se va a someter pues a una molienda, ¿no? ¿Con qué finalidad? Pues para obtener pues una molienda con alto contenido en agua, ¿sí? Acá tenemos productos obtenidos de la molienda húmeda. Tenemos el edulcorante de maíz, el alcohol, el aceite y el almidón, ¿no? Esos productos que se obtienen con respecto a lo que es molienda húmeda. Acá tenemos todo el proceso de molienda húmeda, ¿no? La limpieza del maíz, tanques de remojo, segregadores de germen, moliendas, mallas para el lavado, separadores de centrífuga y hidroclones lavados de almidones, ¿no? Remojo, ¿no? El remojo
también pues es muy importante para este tipo de molienda húmeda, ¿no? Desde 0.1 a 0.2 se utiliza el dióxido de azufre para que eliminar pues la carga microbiana, ¿no? El control de temperatura tiene que estar entre 48 a 52 grados centígrados, ¿no? Espacio de 50 a 50 horas aproximadamente. El maíz con este proceso alcanza pues una humedad de 45%, el almidón se hincha y se vuelve gomoso, ¿no? Entonces esas son separación del germen, ¿no? El germen es separado haciendo pasar por los molinos 2 veces, ¿no? De esa manera se separa el germen. El germen también es la parte en la cual se puede generar la nueva planta, ¿cierto? Después se separa el resto de los granos como un separador de ciclón para líquidos hidrociclónicos. Este fenómeno se debe al germen, tiene menor densidad por el contenido de aceite, ¿no? Entonces, cuando se hace se hace pasar 2 veces, ¿no?, esa harina, entonces de esa manera va a haber esa separación, se va a separar el germen, ¿no? Y la diferencia va a ser por la densidad. Cribado y molinas, ¿no? Y molido, ¿no? Las cribas por lo general pues vienen de diferentes dimensiones. Esas cribas me va a ayudar pues a separar las partículas más gruesas, las partículas más delgaditas, ¿sí?, para poder pues tener una harina, digamos, más fina, ¿cierto? Para eso se utiliza el cribado, ¿no? Ahí tenemos pues las características que se utilizan, que debe tener lavado y tamizado, ¿no?, con el fin de separar el salvado. Primero se realiza un tamizado, ¿sí?, debe tener, dice, 75 micrómetros, ¿sí?, es decir, muy pequeñísimo, y luego lava, pues se retira el almidón, se escurre el salvado aplicable a la presión. El producto que resulta es empleado para la alimentación de animales por otros orificios y el almidón y el gluten, dice, ¿no? Es decir, la centrifugación, el almidón se puede separar a través de centrífugas continuas por medio de hidrociclones adicionales, ¿no? El gluten es liberado y secado, dice, obteniéndose un contenido de proteínas entre 60 a 70% en base seca, ¿no? Entonces el centrifugado también, ¿no? El centrifugado es la acción ejercida por una máquina, ¿sí?, que va a girar, pues va a girar a una velocidad pues muy alta, ¿sí?, y esa velocidad alta que va a hacer girar, ¿no?, va a provocar a que haya una separación, pues, ¿no? Es decir, esa separación, ¿no?, en la cual pues se va a separar pues en lo que es el gluten, ¿sí?, y el salvado, ¿no? Y luego se tiene la purificación, dice, debido a que el almidón de esta etapa aún contiene mucha proteína, es necesario que se purifique y la recentrifugación. Entonces, es decir, que nuevamente se va a hacer otra centrifugación, ¿sí?, con la finalidad de obtener pues ya el almidón pues más fino, ¿no?, y pues con más grado de pureza, ¿sí? Acá tenemos el procesamiento, ¿sí? Acá tenemos luego la molienda seca. Consiste en la reducción del tamaño del grano a humedad aproximada al 16%, es decir, en este caso esta molienda se hace pues en seco, ¿no?, es decir, con la finalidad, dice, que tenga una humedad pues aproximada al 16%. Por lo general pues en los granos secos, si yo quiero obtener pues una cantidad pues de que este producto me aguante por mucho más tiempo, se debe al control de la humedad, ¿no? En este caso debe tener un 16% y su posterior pues cernido y clasificación a fin de separar pues las diferentes fracciones, dice, ¿no? Entonces acá tenemos el proceso de la molienda, el proceso de la obtención de la harina blanca, ¿no? Ahí podemos ver todo el proceso de elaboración pues de la trituración, pues en este caso ¿no? Se usan esferas de plástico para evitar que se aglomeren la harina. Diferencias entre molienda húmeda y seca: cantidad de agua, ¿no?, que se usa para cada una de ellas,
en la molienda húmeda la separación de partes anatómicas del grano, en la molienda seca la separación de componentes químicos del grano. ¿Sí? El objetivo de la molienda seca es obtener mayor cantidad de harina y el objetivo de la molienda húmeda es obtener mayor cantidad posible de almidón, proteínas y fibra, ¿no? Esas son las diferencias entre molienda húmeda y molienda seca. Acá tenemos un molino manual, ¿no? Pero bueno, lo vamos a, para que sea mejor su entendimiento, este molino manual, acá tenemos sus diferentes pues partes, ¿no?, que componen este molino. Pues nosotros lo tenemos en casa, ¿sí? Entonces este tipo de molinos, ¿no?, son casi parecidos, ¿no?, a los que hay industrialmente, pero pues la única diferencia que los otros son pues de una capacidad pues mucho más grande, tienen también su motor, ¿no?, y tienen algunos pues componentes también que le hacen, ¿no? Pero esto, bueno, está para poder entendernos pues de una manera pues más o menos más didáctico, digamos así. Entonces tenemos ahí la tolva, que es la 1, el cuerpo, ¿sí?, es 2, ¿no?, tornillo sujetador, manivela de mango, tornillo de manivela, muela giratoria, puente de ajuste, tuerca mariposa, ¿no?, y así sucesivamente todos sus componentes pues de este molino, ¿no? Tipos de material de las piezas, ¿no? Los discos de la molienda son hechos de fierro aleado, dice, ¿no?, de alta resistencia al desgaste con recubrimiento de estaño. La tolva y tornería es totalmente estañada, pintura en polvo aplicada en forma electrostática, ¿no?, y el estaño galvanizado. Funcionamiento, dice, sencillo. La tolva, ¿no?, la tolva, en ello estoy colocando maíz, ¿no?, y yo comienzo pues a mover pues donde está pues para poder yo ejercer pues el movimiento, ¿no?, y de esa manera pues a medida que yo voy haciendo el movimiento, ¿no?, entonces se va a realizar pues la molienda, ¿no? Para accionar pues el mecanismo, ¿no?, aquí está el gusano alimentador, algunos lo dicen como tornillo sin fin, le dicen, ¿no?, o gusano alimentador, dicen, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ya estando el grano, dice, avanzado sobre el gusano, es triturado, dice, por las muelas, ¿no?, es decir, ya esto, ya el funcionamiento ya es por fricción, la trituración también es ya por fricción.